No, 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 hoy no. El reloj marcaba tarde. Mi café se cayó. El autobús se fue. Y yo casi lloré. Me llamo Emma. No buscaba amor. Solo quería llegar a tiempo. Corría sin mirar. Y choqué con alguien. Fuerte. Mi bolso voló. Mis papeles también. Él dijo, ¿estás bien? Se llamaba Daniel. Era tranquilo. Demasiado tranquilo para mí. Él preguntó si podíamos tomar café. Dije que estaba bien, aunque llegué un poco tarde. Pedimos café. Yo pedí el equivocado. Él sonrió. Yo también. Nos sentamos para una charla rápida. Hablamos como viejos amigos. Me sentí cómoda. De repente recordé que llegaba tarde. Le dije adiós con la mano y corrí hacia el autobús. No lo volví a ver. La vida siguió. Yo pensé en él, mucho. Un día lo vi otra vez. En el mismo café. Me miró. Sonrió. Pedimos café. Daniel me miró en silencio. Yo sentía nervios. El café estaba caliente. Pero el momento lo estaba más. Él dijo, pensé mucho en ti.
Yo bajé la mirada. Yo también. Le tomé la mano. Dije, empecemos despacio. Él asintió. Nos miramos de cerca. Sonreímos. El ruido desapareció. Y nos dimos un beso suave. No fue una historia perfecta. Fue real. A veces, llegar tarde trae amor. Y a veces, parar cambia la vida. Ahora hagamos un repaso. Aquí tienes algunas palabras importantes. Tropezar. Tropezar. Confesar. Confesar. Caer. Caer. Sostener. Sostener. Tarde. Tarde. Ahora, responde las siguientes preguntas. ¿Qué harías si chocaras con alguien y fuera tu posible amor? ¿Crees que llegar tarde puede traer cosas buenas a la vida? ¿Por qué es importante parar y vivir el momento según Emma? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos.